sacar la imagen. Vamos a hablar de dos bestias, ¿ya? Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 13. Voy a leer en la NBI. Y la palabra del Señor dice así: y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde antes, que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos, que oiga. El que deba ser llevado a cautiverio, a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada, morirá. En esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los santos. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales se le permitió hacer con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia. Después de ser herida a espada, revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraban la imagen. Además, logró que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia, el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues el número es de un ser humano, 666. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque podemos, Señor, tener esta revelación a disposición y poder entenderla. Te pedimos, Señor, que tú nos edifiques por medio de ella, que tú nos exhortes, Señor, por medio de ella, y que podamos seguir siendo luz en el mundo. Te damos gracias en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Estamos en la cuarta sección, ¿cierto? Del 12 al 14. Es una sección que ya está más adentrada hacia el final, porque vemos que los detalles que nos da son detalles que no habíamos tenido anteriormente. Algunos de ellos sí, ciertas alusiones, pero
Por ejemplo, cuando fueron asesinados los dos testigos, ¿cierto? ¿Y qué eran? Eran representantes de la iglesia. Ese era un símbolo de la iglesia, y la iglesia había sido destruida, o sea, estaba muerta. De hecho, estuvo 3 días y medio muerta. Significa que en la iglesia, al final de los tiempos, inmediatamente antes de la venida de Jesús, tendrá un corto tiempo de persecución, de baja influencia, de desprecio, y muchos seguramente han de morir, como ya se lo había dicho a la multitud en la segunda sección. Se lo había dicho a la multitud que estaba pidiendo justicia. ¿Hasta cuándo, Señor, no nos hace justicia? Y les dice, esperen un poco, porque todavía faltan muchos hermanos que sean martirizados, muchos hermanos de ustedes. ¿Ven cómo los paralelos podemos irlos notando cada vez más evidente en el libro? Bueno, acá, primero, hablar del lenguaje figurado, sobre todo para los niños. Por ejemplo, ¿ustedes han visto Harry Potter? ¿Sí? ¿Han visto El Señor de los Anillos? ¿Han visto La Guerra de las Galaxias? ¿Han visto Narnia? Narnia. Miren, todo lo demás, o sea, lo demás, ok. Pero no pueden no ver Narnia. Lean los libros primero, sí. ¿Sí? Y El Señor de los Anillos, también. ¿Ya? Tienen que leer El Señor de los Anillos. Bueno, la Biblia primero. Pero si nosotros miramos El Señor de los Anillos y miramos Narnia, todo el mundo que está allí, es una literatura fantástica. ¿Ya? Y que tiene una simbología. Bueno, esto no es una literatura fantástica, la que vemos aquí, la de los dragones, la del cordero, es una lectura apocalíptica. ¿Qué significa eso? Que muestra un símbolo para revelar una realidad. Pero cumple una doble función, porque si no saben el código para descifrar ese signo, no pueden. ¿Ya? Es como no tener la llave de una puerta. Entonces, la literatura apocalíptica está revelando realidades espirituales del mundo, de la creación y del plan de Dios en la historia. Eso es lo que pasa acá. Vemos bestias, dragones, una bestia horrible, tal como pasa en el libro de Daniel, en el capítulo 7, por ejemplo, que vemos cómo se manifiestan esas bestias que representan distintos gobiernos. Vamos a ver la primera bestia, ¿ya? La bestia que surge del mar, y también del mal, sí. ¿Qué pasa con esto? El capítulo 12 nos comienza a mostrar los enemigos de la iglesia, los enemigos de Cristo, ¿cierto? Primero muestran en el capítulo 12 al dragón. Es una manifestación, una especie de leviatán, tal vez, un monstruo horrible que persigue a la iglesia para, en todas las épocas de la historia, para evitar la venida del Mesías. Ahora nos va a mostrar quiénes son los aliados de este dragón, que es Satanás, y nos va a mostrar las dos bestias que tiene a su servicio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la primera es la mano de Satanás, quien está haciendo las cosas. Pero la segunda es y representa el poder perseguidor del mundo contra la iglesia en cualquier época, pero muy agudizado en los tiempos finales. La segunda representa o simboliza las religiones y la filosofía, las ideologías de este mundo. Ambas bestias se oponen a la iglesia durante toda esta dispensación entre la primera y la segunda venida de Cristo. Sin embargo, las palabras que usa Juan, en base a esas palabras podemos asumir que estas
bestias sí se manifestaron al final del siglo I, pero queda corta la interpretación si nosotros decimos que solamente se cumplió allí. Y vamos a entender por qué. Entonces, la conexión que hay entre los dos capítulos es evidente, el 12 y el 13, por la palabra dragón. Satanás, bajo esta forma de dragón, va a dominar estos dos capítulos. En uno persigue a la iglesia y en otro le da poder a sus ayudantes. La bestia que sale del mar es el anticristo que va saliendo, va emergiendo, quiero que se lo imaginen, saliendo del mar, y cuando lo empieza a describir Juan, dice que era una bestia, y lo primero que salió, ¿qué pasó? Tenía 10 cuernos y 7 cabezas. 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Cierto? ¿El dragón cuánto tenía? Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, al revés. Uno dice, no, es que, entonces, ¿qué son? Son, hoy día, Donald Trump y Biden y no sé quién, y empiezan a contar gobiernos y, ¿cómo se llama? El coreano y el chino también, obvio. Vladimir Putin, que también tiene que estar metido en cualquier lista, ¿cierto? Etcétera. Pero nos quedamos cortos tratando de ver quién es el anticristo, quién es la identidad, porque es una manifestación simbólica de lo que va a pasar. ¿Se acuerdan de Mikhail Gorbachev? De la perestroika, de la nueva política soviética, que luego da la apertura para la caída del bloque soviético. Tenía una mancha aquí. Ustedes no saben cómo habló la gente de esa mancha. Era el anticristo. Nuestra confesión de fe dice que el anticristo es el Papa de Roma. Claramente hay una mirada o una identificación anticristiana, puesto que él, ¿qué hace? Se pone en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios, porque el Pontifex Maximus, o sea, el máximo constructor de puentes, que era el que unía y que era el título que tenía el emperador romano, en realidad el Pontifex Maximus es Cristo Jesús. No es el vicario de Cristo en la tierra. No es, el vicario es el enviado. No. No es cabeza de la iglesia. Y uno mira, o sea, sí, po. O sea, es muy posible que de ese lugar aparezca el anticristo. No lo sabemos exactamente. Pero la asamblea de Westminster, cuando miró al papado, claramente lo identificó como el anticristo. Entonces, veamos cómo va saliendo, ¿cierto? Dice que sale, el dragón está parado primero a la orilla del mar. Un dragón, mar seguramente bravo, rocas, ese tipo de playa. Es obvio que el contexto de la visión está siendo donde está el propio Juan, que es la isla de Patmos, y empiezan a aparecer de allí diciendo que era 10 cabezas y 7 cuernos. Ahí quedé. ¿Qué pasa con esto? Y el otro, ¿por qué 7 cuernos y cuesta? Me cuesta repetirlo, tengo que volver al texto para leer cuántos tenían. Son 2 números, 7 y 10, de totalidad. O sea, poder total. Vamos a ver que todo es conferido, entregado, pero los números están usados así, para referirse al poder que tenía cada una de las bestias. No nos podemos quedar en todos los detalles porque perdemos el símbolo. Sigamos. Comienza a ver al dragón que sube del mar. Tenía 7 cuernos, o sea, 7 cabezas, 10 cuernos, y era la bestia que tenía en lugar de ¿dónde tenía las diademas, las coronas? En cada cuerno.
y el otro lo tenía en cada cabeza. Las autoridades estaban en distinta posición, pero representando autoridad. La bestia tenía no solo esto, sino que también tenía un nombre blasfemo contra Dios. Había una blasfemia en contra de Dios. No sabemos exactamente qué decía. Tal vez más adelante en el libro vamos a tener ciertas luces de qué podría decir este nombre blasfemo. El mar, de donde surge, son los naciones y gobiernos del mundo. Más adelante Juan en Apocalipsis va a decir que el ángel también me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son multitud de pueblos, naciones y lenguas. De igual modo, la profecía acude a la profecía de Isaías cuando menciona a las naciones que braman como el mar, y también en Daniel 7, cuando las bestias, las 4 bestias, surgen del mar. Ay de esa vasta muchedumbre que brama como mar embravecido. Ay de las naciones que se alborotan como aguas tempestuosas. Isaías 17:12. Daniel 7:3 dice, del mar vi salir 4 bestias enormes, diferentes la una de la otra. Entonces tenemos aquí el símbolo del mar, significa las naciones, los pueblos, los gobiernos. Entonces vi que del mar subía esta bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en cada cuerno tenía una diadema. Como dije, algunos han intentado, el comentarista Simon Kistemaker dice que algunos han intentado identificar esto con emperadores romanos, otros con líderes mundiales, etcétera, pero él dice que para entender los números 7 y 9 es necesario que sea simbólico. ¿Por qué? Porque representan lo completo y la plenitud, aplicándolo a las fuerzas conjuntas de gobiernos del mundo que persiguen a los santos de la tierra. Entonces, esta bestia que sube del mar es el poder perseguidor de Satanás, dice William Hendrickson, incorporado en todas las naciones, gobiernos del mundo a lo largo de toda la historia. Esta bestia toma diferentes formas, tiene 7 cabezas, y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo. Cuando uno piensa en un nombre blasfemo, piensa en alguna ofensa tal vez, ¿cierto? Pero en la época de Juan, el César llevaba un nombre que era ofensivo para Dios, tal como lo sería el Pontifex Maximus o el vicario de Cristo, ¿o no? Eso es una blasfemia en contra de Dios. ¿Qué decía él? Dominus et Deus. Significa Señor y Dios. Durante la Revolución Francesa, ¿qué pasaba? ¿Cuál era cuando se convirtió el Estado, más bien la República, en Dios? Ellos decían, ni Dios ni maestro. Esa era la consigna de la Revolución Francesa. La blasfemia básicamente lo que quiere hacer es ridiculizar el nombre de Dios. Y a veces los cristianos coincidimos con esa ridiculización del nombre de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos eslóganes del mundo para explicar la realidad. Por ejemplo, eslóganes del feminismo, que nunca me lo aprendo, las 3, ni devota, nadie se acuerda. Ese es un eslogan. Pero hay otros eslóganes que ofenden el nombre de Dios, como por ejemplo, los eslóganes abortistas. O la performance que hicieron frente a la Catedral de Santiago. Yo no quise poner las imágenes por los niños, pero búsquenla, no los niños, los papás. En la Catedral de Santiago, una representación de cómo María Virgen estaba abortando a Jesús. Eso son sacerdotisas y sacerdotes de Baal
sacerdotes de Moloch que están sacrificando una generación. Pero sin embargo, hay cristianos que coinciden con esos eslóganes. Hoy día hay muchos eslóganes que nos están seduciendo y son nombres blasfemos en contra de Dios. Durante toda la época evangélica se colocan en el trono, arrogan estas cabezas y estos cuernos, se quieren atribuir la autoridad que le pertenece a Dios, blasfeman en contra de Dios. Piensen en los países totalitarios de esta época incluso. El Estado es el Dios que maneja todo. Esta condición conducirá finalmente a la destrucción de las iglesias. ¿Por qué? Porque un Estado totalitario es el contexto ideal para no permitir o para prohibir la libertad de culto. Una libertad que tenemos desde el año 1925, un derecho consagrado en la Constitución de ese año, con ciertas restricciones, claro, pero teníamos libertad de culto. Pero se viene un tiempo en que la iglesia será censurada. Viene un tiempo, o estamos en un tiempo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿o no? Estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo donde los gobernantes lo que hacen es defender al malo y perseguir al bueno. Esa bestia que sube del mar tiene diferentes formas. Tendrá tanto poder que dice aquí que en el texto que ese nombre blasfemo, que tenía patas como de oso, fauces como de león, y el dragón le confirió su poder, su trono y su autoridad. ¿No les parece aquí algo como Cristo? Al Padre entregándole todo esto a Jesús. Eso es una parodia, una imitación, una payasada de lo que es Cristo Jesús. Luego, esa herida que parece haber sido sanada. La herida que podemos ver allí podría ser, algunos han interpretado, que es a Nerón, porque había un mito de que Nerón iba a resucitar y que vendría luego desde el norte a tomar Roma. Sin embargo, nosotros podemos ver que lo que está diciendo acá, de esta herida mortal, es lo que sufrió Satanás y sus huestes en la cruz. Y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Capítulo 20 de Apocalipsis, vino un ángel con una cadena en la mano y ató al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua, para que ya no engañara más a las naciones. Luego será soltado por un breve tiempo. Aquí estamos, en este breve tiempo, aquí, en este sermón, en esta ocasión. Entonces, la autoridad que tenía la bestia, el trono que tenía, lo podemos ver claramente aquí y en primera a los Tesalonicenses 2, 1 y 2. Perdón, 1 al 12. No vamos a leer todo, pero solamente para recordárselos. Y se sentó en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios y negando, o aquí me falta la palabra, todo aquello que es objeto de culto. O sea, es una religión basada y exigida por un hombre, tal como pasaba en el Imperio Romano. Bueno, esto pasará también en el final de los tiempos. Aquí no aparece la palabra anticristo, dice la bestia que surge del mar. Pero es evidente si comparamos primero a los Tesalonicenses, pero segundo a los Tesalonicenses 2, con este texto nos vamos a dar cuenta que tiene demasiadas similitudes. Y ese es el anticristo, el que se opone a Cristo. Como dijimos, esa herida
la tiene Satanás, como lo vimos en el sermón pasado, que fue expulsado de manera judicial del cielo. Ya no puede acusar más, ya no puede engañar más a las naciones, ya no hay más obstáculo para el avance del evangelio. Por eso que la era del evangelio es una era donde el Señor ha restringido al mal. Han habido muchas más conversiones, hay muchas más lámparas iluminando el mundo, mucha más sal para preservar su descomposición. Pero vendrá, como dice el mismo Pablo en Tesalonicenses, vendrá una apostasía, donde aquellos que debían ser sal ya no lo son, los que debían ser luz ya no lo son. ¿Encontraré fe cuando vuelva? La iglesia será reducida a lo mínimo, destruida, vencida, pero solo por causa del Señor. ¿Por qué razón? La bestia iba fascinando a todo el mundo y todos iban tras la bestia. Fíjense cómo hay una liturgia aquí. ¿Quién es como la bestia? ¿Quién puede combatirla? La gente está fascinada con esta, no solo con el sistema anticristiano, sino que en el futuro, con aquel que representa una persona real. Eso es lo que yo creo, eso es lo que veo en el texto, que va a liderar esta persecución y este embate final al pueblo de Dios. Hoy día vemos esa fascinación cada vez más. El cristianismo está cada vez más en la periferia, más perseguido y también más adulterado. Los eslóganes del tiempo moderno pretenden dejar fuera ¿a quién? A Dios, a su palabra y a su pueblo. Ya tenemos momentos históricos en nuestro propio país donde nuestra predicación está siendo calificada como un mensaje o como un discurso de odio. No sé si el algoritmo de YouTube va a identificar todas estas palabras. A lo mejor lo hace y nuestro video es cancelado, porque los videos son cancelados. No se puede decir todo en este mundo lo que la gente piensa. Menos decir lo que dice un libro retrógrado, que lo escribieron hombres, y que es ininteligible el libro de Apocalipsis. Sigamos. Satanás tiene esta tecnología entonces que está usurpada, muy parecida al Salmo 35:10 cuando dice, Señor, ¿quién puede compararse a ti? Es lo mismo, es un himno cantado a Satanás. Este poder y autoridad que tiene la bestia se lo confirió, dice que todo el poder es conferido. Fíjense lo que dice los versículos siguientes. Y a la bestia se le permitió hablar, o sea, hay un límite. Con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Vemos todos los límites aquí. Se le confiere autoridad, se le confiere derecho de hablar. ¿Pero por cuánto? Por 42 meses, por 3 años y medio, por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Eso qué quiere decir? No es que se le ha dado esta libertad durante toda la época evangélica, porque toda la época evangélica es el milenio, la 70ª semana de Daniel, 7 días, etcétera. Está dividida en dos, como decíamos en el Sermón de los dos testigos, capítulo 11 de Apocalipsis. Está dividida en dos de manera desproporcionada. La primera parte de la semana es muy larga. La segunda parte es el tiempo corto, donde Satanás, capítulo 20, dice que va a ser soltado para hacer guerra contra los santos. Bueno, es la misma guerra. Es exactamente la misma guerra. Y en cada ocasión que vemos la guerra contra los santos, aparece Jesús, vence a los enemigos y reivindica a su pueblo. Entonces se le permitió, todo se le permite, nada tiene por sí mismo. También se le permitió hacer la guerra, como dije, contra los santos. Se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Esa es la autoridad que tiene Dios. Cuando se repite todo eso, habla de la autoridad de Dios. Bueno, esto es lo que la bestia que surge del mar, el anticristo, va a perseguir. Este es su propósito, ser como Dios,
sentarse en el trono de Dios. Dijimos que era corta duración, un tiempo acotado, no sabemos cuánto. Y también vemos que Dios es objeto de su blasfemia. No solo Dios, sino que también su nombre, su morada y los que habitan en el cielo. Es como una referencia al desierto. Lo que está diciendo es que va a hablar en contra de todo lo que significa el nombre de Dios. Y esto ya lo tenemos muy, muy, muy adelantado. Friedrich Nietzsche, que vive en el siglo XIX, muere por el 1900, a inicio del 1900. Van a encontrar en algunos textos evangélicos que hablan de Nietzsche que dice que se suicida. No, eso es falso. Él muere nomás. Medio loco, pero muere. No se suicida. Y él, en el Así habló Zaratustra, critica a la filosofía de su tiempo. Porque él dice, sí, Dios ha muerto, pero todavía se huele el olor de su cadáver. ¿Por qué razón? Porque estaban negando a Dios, negando la existencia de Dios, pero seguían viviendo moralmente como si Dios todavía existiera. Por eso decía que el Zaratustra decía que es el olor que había era todavía el olor a Dios. Este es el propósito. El nihilismo más puro, la nada. Sin Dios ni ley. Esto ya lo tenemos filosóficamente avanzado. ¿Y para qué decir la filosofía más contemporánea? Como el deconstruccionismo, que dice que todo hay que desarmarlo para hacer algo nuevo. Así explicado muy, muy brevemente, lo cual es absurdo porque se quiere deconstruir todo lo que hemos construido por décadas, por generaciones, por milenios como humanidad, manifestándose allí la gracia común. Porque nadie puede decir que los tiempos antiguos fueron mejores, que todo tiempo pasado fue mejor. No fue mejor. Sabemos que probablemente el 50 o el 70% de nuestra iglesia se hubiese muerto si no tuviéramos el avance tecnocientífico que tenemos hoy día. Es innegable. El mundo, imagínense, con pecado, cómo hemos avanzado por la gracia de Dios. En otras áreas nos hemos corrompido claramente, ¿cierto? Y esa es la tensión que hay en este tiempo del ya, pero todavía no, de una creación que todavía está caída, pero está siendo redimida y será redimida en el día final. Entonces, ¿se le permite hacer guerra? Nunca lo vemos con acción propia. Y para finalizar, para pasar a la siguiente bestia, este es más cortito, la bestia que surge de la tierra es el poder religioso. La segunda bestia es aparentemente indefenso. ¿Por qué? Porque dice que tiene cuernos como cordero. Pero inmediatamente cuando abre la boca se delata porque habla como dragón. Tenía el mismo poder que la primera bestia porque ésta se la confirió. Entonces, otra bestia que representa un poder religioso llamado también el falso profeta. Fíjense que lo que hace acá es una especie de imitación del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo actúa tras bambalinas. Él no quiere ser adorado, él lo que hace es mover los corazones hacia ¿quién? Hacia Cristo. Por eso que es la persona de la Trinidad más olvidada de la Trinidad. Porque son gajes del oficio, el Espíritu Santo está actuando de manera misteriosa y de manera interna en nuestros corazones. Esto hace el falso profeta. Muestra al anticristo. De hecho, construye una imagen y esta imagen toma poder. Lo que está haciendo aquí es que todo el poder será del anticristo y lo va a ejercer con la brutalidad más grande. Hemos visto imágenes a lo largo de la historia, ¿cierto? Por ejemplo, en el mismo pueblo de Dios, ¿qué pasó? Moisés se fue, se demoró un poco y cuando volvió tenían una fiesta no era sana, era una fiesta desenfrenada en todos los sentidos, imagínense, y habían hecho un becerro de oro, una imagen, y viene y le dice, Aarón, ¿qué hiciste?
La mujer que me diste. No, eso no lo dijo él, pero dijo algo así. Dijo, ¿qué hiciste, Aarón? No sé, los hermanos trajeron el oro, lo fundimos y esto salió. O sea, cuento, parece político chileno, ¿cierto? Cuento, pero así gigante. Esto salió. No salió, construyeron un becerro para representar a Dios, violando el primer y el segundo mandamiento en unos pocos días. Después, de hecho, Moisés les corre cuchilla. Dice, ¿quiénes están conmigo? Vienen los levitas, sacan la espada y los matan a nosotros. Eso es lo primero. Tenemos, por ejemplo, también en otra parte de la escritura, cuando se presenta la imagen de Nabucodonosor. También tenemos estatuas en ese momento. La estatua de Zeus en el templo por Antíoco Epífanes IV, cuando en la época de los macabeos profanan el templo. Entonces, cualquier religión falsa es este falso profeta. La filosofía falsa, las ideologías falsas, cualquier cosa que aparezca en toda esta dispensación, claramente es el falso profeta. Pero luego aparecerá uno que será socio del anterior para ser su jefe de campaña, su jefe de propaganda, para propagandearlo y decir, adoren a la primera bestia que ha surgido del mar. Entonces, los dos cuernos que tiene son cuernos que aparentan una especie de ternura, pero luego habla como dragón. Esto lo que pasa, el símbolo es que él tiene autoridad y también la imagen para difundir la mentira. Será creíble, atractivo, inofensivo, como es el engaño. Es una parodia de Cristo, una parodia del Espíritu Santo. Entonces, todos estos dos capítulos son una parodia trinitaria, una imitación. Y no como una de Kramer, que son muy buenas, sino una imitación como de un mimo, de un payaso, que está tratando de parecerse a Dios. El dragón, el anticristo y el falso profeta. Ese poder religioso. Entonces, pasemos a lo que ¿por qué decimos que es religioso? Porque hace señales que están asociadas a Elías, que es caer fuego del cielo, que están asociados también a la iglesia en los dos testigos. O sea, el diablo se le va a permitir hacer este tipo de cosas. Y uno dice, pero ¿cómo? Jesús lo dijo, que iban a haber algunos que le van a decir, oye, hicimos milagros en tu nombre, esto y esto otro. Yo a ustedes no los conozco, nunca los conocí, apártense de mí, obradores de maldad. Entonces, luego habla de este misterioso número, que todos estamos a lo mejor esperando ahora mismo. ¿Qué pasa con este número? 666. No hay certeza de que sea 666 porque hay algunos manuscritos que dicen 616. Entonces, pero, ¿qué es entonces? Lo que dicen, lo que se ha interpretado es que el número podría representar el nombre de Nerón. Podría ser porque coincide, pero esta interpretación, ¿saben cuándo se dio? En Alemania, en el año 1830. O sea, no tiene ningún respaldo histórico de que en algún momento de la historia de la iglesia se haya interpretado como el nombre de Nerón. Entonces, ¿qué será? El número es un misterio. Pero dice que con sabiduría lo podemos ver. El 6 representa ¿qué? La imperfección, lo incompleto. ¿Quién se ha sacado un 6? Yo me he sacado 6. Es casi un 7, ¿vos viste? Faltó uno para el 7, casi un 7. No es perfecto, no es 7, es 6. Repetido 3 veces. O sea, es como diciéndole lo siguiente. En el 7, Dios crea el mundo en 7 días. 6 de creación, 1 de reposo, ¿cierto?
hay otros números 7, por ejemplo, los 7 ocupados en la batalla de Jericó, ¿cierto? ¿Qué eran? 7 días. Una vuelta cada día, ¿sí? Y el séptimo día, 7 vueltas. Y habían 7 sacerdotes ¿con qué? Con 7 trompetas. El número 6 en Apocalipsis. Sexto sello, juicio. Sexta trompeta, juicio. Sexta copa, juicio. O sea, lo que está diciendo acá es que el número del anticristo es fracaso tras fracaso tras fracaso. Esa es la interpretación. La interpretación es que él no va a cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque esa herida ya se la hizo. En el momento de su batalla final contra la iglesia, esa herida pareciera ya que va a estar sanada. Porque claramente, si Dios le permite y le da autoridad para perseguir a su iglesia, uno dice, bueno, ¿y qué pasó con la redención? ¿Qué pasó con la herida que tenía? ¿Qué pasó con las cadenas que lo estaban atando? Bueno, va a haber un corto tiempo, de 42 meses, de 3 días y medio, de 3 años y medio, de 1260 días, etcétera, donde la iglesia será perseguida. Pero tenemos la esperanza de que el Señor es el Dios de la historia. Vemos acá que todos se fueron dando autoridad. Le dio la autoridad a este y a esto otro, y a la bestia, y a la imagen de la bestia la hizo vivir para que indicara a quiénes son los que deben ser perseguidos y muertos. Pero fíjense, solamente recibieron la marca en la mano derecha o en la frente aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida. Aquellos que tienen la marca ya, como decía otros capítulos, la marca ya en la frente, no van a recibir otra marca. No podían comprar ni vender. O sea, serán atacados. El elemento más básico que tenemos como comunidad. De sustento básico. De poder ir a comprar y poder vender. Cuando recién estuvo esta situación del estallido, ¿se acuerdan? Me acuerdo que la Fernanda, la negra, se ofreció para ir a comprar al supermercado y le encargamos harina, no sé qué. Y teníamos susto. Estábamos intranquilos. ¿Por qué? Porque no íbamos a poder comprar. Y se estaba viendo afectada lo más básico del ser humano, que es su alimentación. Bueno, aquí va a pasar. Esa imposibilidad de interacción social le será quitada a la iglesia. Pero aquí no termina. Luego viene este paréntesis que viene en el siguiente capítulo, donde vamos a ver cómo Dios actúa sobre su pueblo redimido. Queridos, hoy día tenemos aflicciones. Hoy día tal vez algunos están sufriendo alguna situación de este tipo. De persecución en su trabajo porque es creyente, en su familia. Sepa que el Señor está de su lado y que nadie le está haciendo eso por autoridad propia. ¿Es un misterio? Sí. ¿Por qué Dios permite que la iglesia sea perseguida? El Señor lo sabe y nos va a sacar victoriosos. Vemos aquí la victoria de Cristo y aquel que es de Cristo es victorioso con él. Ninguna bestia, ningún dragón, ninguna bestia que sale del mar, ni la que sale de la tierra, por más tierna que parezca, podrá engañar a los escogidos de Dios. Queridos, no nos dejemos engañar por el espíritu del anticristo que ya está operando y por el espíritu del falso profeta que también está operando. No nos dejemos engañar, ni en acción, ni en pensamiento, porque nuestros pensamientos y nuestra acción deben estar sometidos a Cristo. Que el Señor ponga la mente de Cristo siempre en nosotros. Vamos a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias porque